Bienvenidos a MBA 360, el primer podcast de una escuela de negocios en el Perú. ¿Qué tal, Ben? ¿Qué tal, Elsa? Hoy te traigo un tema interesante y muy vinculado al tema generacional. Estar ocupados versus lograr los resultados. Quiero que conversemos un poco sobre esta idea de cuánto tiempo hay que dedicarle al trabajo, cuánto exigir resultados y más bien ser flexible en el tema de la dedicación, el horario, la presencia en el trabajo. Sobre todo ahora que en las empresas conviven 4 o 5 generaciones en simultáneo y han cambiado un poco las prioridades. Porque la generación X e Y, a la que pertenecemos nosotros, cuidaba mucho el empleo, trabajaba muchísimas horas, estaba muy conscientes de la necesidad de dar y demostrar que estábamos ahí. Pero las generaciones modernas han cambiado un poco esta perspectiva, hablan más del balance vida-trabajo, del mundo social y laboral. Quiero que me comentes un poco cuál es tu perspectiva en tu experiencia como ejecutivo y como empresario de este gran dilema de resultado versus dedicación al trabajo. Bueno, justamente tocas un tema como una neura, ¿no? En la cultura empresarial. Yo diría que al margen del tema generacional, en el pasado, ¿verdad? El siglo pasado, los exitosos hacían alarde del tiempo libre que tenían. En algún momento, conforme pasaban los años y las décadas, cambió el chip y empezó a privilegiarse casi como un status symbol que el estar ocupado o más ocupado es una señal de éxito. Tengo la impresión que esto nació o se aceleró en la industria de banca de inversión y en las consultoras. Y te diría que hasta el día de hoy hay consultoras donde si no trabajas 80 horas a la semana es que no estás bien valorado, ¿no? También, obviamente, por temas distintos, en estudios de abogados. Entonces, la pregunta viene a ser, ¿qué es lo que procuran las empresas? ¿No? ¿Faenas o logros? ¿No? Esta es una frase que usan muchos entrenadores de fútbol, ¿no? No confundir faenas con logros. Algunos, sobre todo cuando asumen retos de una selección, dicen yo ofrezco trabajo, pero no necesariamente porque saben ofrecen resultados. En la empresa no. La empresa estamos para ofrecer resultados. Y por eso es que es preocupante. Y creo que tu pregunta sobre la nueva generación tiene que ver con un efecto que en inglés se llama el burnout, ¿no es cierto? El quemarse el cerebro, ¿no? Porque si no hay correlación entre las horas dedicadas, las tareas con resultados, entonces estamos descarrilando los objetivos de una organización empresarial. Sí, de alguna manera estamos maquillando lo que hacemos en la empresa, que es estoy muy presente, pero puede ser que esté presente físicamente y emocional y mentalmente no, que pasa en algunos casos, ¿no? Pero tocando este tema entonces, si nos orientamos demasiado al resultado y dejamos un poquito de lado el tema del proceso mismo, también puede pasar que tenemos épocas en las que trabajamos y nuestra productividad baja por problemas personales a lo largo de los años, que obviamente la productividad cambia cuantos más años tenemos. Perdemos algunas habilidades y nos cuesta más trabajo y obviamente más energía realizar ciertas tareas, no necesariamente físicas, ¿no? También incluso intelectuales. Entonces, si exigimos mucho resultado, ¿qué pasa con nuestros periodos de baja productividad? Porque simplemente somos seres humanos. Bueno, ahí viene el tema neurálgico en cuanto al diseño de los puestos de trabajo. Las áreas de la organización, de la empresa, que están ligadas a la excelencia organizacional, están obligadas a hacer análisis y auditoría, diría yo, de los puestos de trabajo. Porque resulta que todo ser humano valora lo que hace, ¿no?
Y mientras repetidamente tiene una rutina donde tiene que atender tales y cuales tareas, se siente que es una persona importante, valorada, es parte de su autoestima. Pero no necesariamente hay una correlación entre el esfuerzo y la productividad, entre el esfuerzo y el resultado. Entonces, más aún, ¿no? Hay estudios psicológicos que dicen que una vez que uno va sentando ciertas costumbres, se impregnan en la cultura, ¿no? Y persisten. Entonces, nuevamente tenemos que preguntarnos, ¿tenemos hoy, ¿no es cierto?, la ayuda, si lo queremos ver de una manera, o la amenaza, si la queremos ver de otra, de la inteligencia artificial generativa? Y por otro lado, tenemos puestos de trabajo que están de alguna manera disasociados del factor productividad. Mira, hay una encuesta de la empresa Gallup que midió hace 15 años, esto fue en los Estados Unidos, cuánto tiempo consideraban los encuestados tenían para cumplir con todas sus tareas en su organización. Y el 70% respondió que no tenía suficiente tiempo, hace 15 años. Eso, 15 años después, este es un estudio que se hizo en el 2021, creció a 80% los que decían que no tenían tiempo suficiente. Y tengo la impresión que eso va a seguir subiendo si no hay esta auditoría de la que hablo. Entonces hay un catedrático, el profesor Waits, del Kellogg's Business School, que sugiere, ¿no?, hacer una encuesta, más que encuesta, hacer una auditoría preguntándole a cada colaborador en su puesto de trabajo que liste las actividades que realiza y que marque del 1 al 5 el esfuerzo cognitivo que cada una de estas le demanda. Y al responder de esa manera, ¿no?, podemos luego hacer una correlación en cuánto tiempo o esfuerzo cognitivo le dedican a cada tarea versus cuán productiva es la misma. Y entonces listamos las más productivas, dejamos a este colaborador que se, ¿no es cierto?, aboque a ellas y reemplazamos las menos productivas con inteligencia artificial, robótica o simplemente las eliminamos si consideramos que no contribuyen. Entonces es fundamental el buscar ese alineamiento para luego los incentivos, ¿no es cierto?, salariales también estén de la mano con la dedicación a aquellas labores que se traducen en beneficios reales para la organización y dejamos de lado o la pasamos a la robótica aquellas que son rutinarias y que no necesariamente, o sea, pueden ser importantes de hacer, pero no necesariamente generan valor. Claro, es el tradicional Pareto llevado al uso de la inteligencia artificial para lo operativo. Interesante. Quería tocarte ahora otra arista del mismo tema y tiene que ver con esta tendencia importante a introducir programas que promuevan innovación en la empresa y que generen círculos de mejora y que nos hagan trabajar no solo en la rutina operativa diaria o en nuestro rol habitual y tradicional, sino también participar de proyectos específicos donde la corporación o la empresa está innovando y está generando oportunidades para el futuro. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se combinan estos dos mundos? Porque si bien yo puedo participar en proyectos de innovación que están creando cosas a futuro y que creo que son vitales en una empresa, sobre todo para avanzar, crecer e innovar, también la operatividad y la rutina existe y está avanzando en paralelo. ¿Eso no genera una sobrecarga en el colaborador? ¿Cuál sería una buena práctica, para gestionar las dos cosas a la vez? La participación en proyectos de largo plazo, miradas innovadores, y nuestro trabajo de siempre, donde hay que llevar a cabo una serie de funciones que tienen que seguir sucediendo en el corto plazo. Bueno, entornos de disrupción, ¿no es cierto?, como los que estamos enfrentando, ciertamente se necesita reeducar a colaboradores, tienen que reinventarse y para eso tienen que reentrenarse.
y para ello necesitan el tiempo. Entonces, esto amarra perfectamente con lo que estamos tratando, porque si la persona está ocupada en tareas que no generan valor, ¿no?, pero que le consumen tiempo, y a la vez siente la amenaza, ¿no es cierto?, de la disrupción digital, y a la vez no tiene el tiempo para capacitarse, y entonces lo que estamos generando es estrés, ¿no? Si seguimos con esta cultura de privilegiar horas en vez de privilegiar resultados, ¿no es cierto?, confundir faenas con logro, como decíamos al comienzo, entonces va a ser una receta perfecta para que la persona caiga, como dije, en estrés, para que caiga en depresión, para que finalmente vengan renuncias masivas, ¿no? Y va a ser una receta también para el problema de salud. Entonces, cuando tanto se habla de wellness hoy, ¿no es cierto?, de la salud organizacional, esta empieza con analizar el diseño de cada puesto de trabajo, hacer estas auditorías que estamos proponiendo para efectos de optimizar el tiempo y la generación de valor. Y en ese ahorro, en esa porción de actividades que se van a ir a la robótica o que van a desaparecer porque son futiles, porque no nos ayudan, tenemos la responsabilidad de generar un ambiente de aprendizaje, ¿no es cierto?, de readaptación, de reenganche, y de esa forma ver a la inteligencia artificial como un aliado, ¿no es cierto?, y no como un competidor. Me quedo con esta idea de que la gestión se basa en hilar fino y no generar políticas que sirven igual para todos, sino mirar los casos y evaluar individualmente. Creo que ahí está el arte, y no solo la técnica, sino el arte de gestionar. ¿Cómo definirías tú la productividad en este mundo moderno, donde todas estas variables que tú has mencionado están sobre la mesa? Claro, se habla mucho, ¿no es cierto?, de generar escenarios, de hacer perspectivas, de hacia dónde va la organización, de qué mercado voy a atacar, etcétera. Pero luego, ¿no?, está todo eso muy bien, pero luego volteas y tienes que hacer un análisis de las competencias que tiene tu organización hoy, ¿no? Y si no hay lo que se llama un gap, ¿no es cierto?, una brecha a cerrar, para que bien puedes tú imaginar situaciones, pero luego, ¿cómo llegas a cruzar ese puente? Entonces, hoy por hoy, más que nunca, las organizaciones tienen que preocuparse por hacer, como tú decías, un análisis microscópico de las distintas posiciones de trabajo, ¿no?, área por área, cada vez más entrelazadas, cada vez con menos capas organizacionales, ¿no es cierto?, que eso también lo facilita la inteligencia artificial generativa, donde tienes mucho más acceso a números y análisis y resultados casi en tiempo real para empoderar a los colaboradores que tomen decisiones. Pero para eso tienen que estar reentrenados, ¿no? Si seguimos mostrando resistencia, si no hay esa auditoría, si la persona está aferrada a su labor diaria, la cual atesora sin necesariamente entender cuán útil es a los objetivos de la organización, de repente ni siquiera está consciente de cuáles son esos nuevos objetivos. Preguntémonos eso dentro de cada una de nuestras empresas. Entonces, este es un tema muy actual, ¿no?, y donde no hay espacio para equivocarnos. Inclusive cuando nuevas generaciones, como tú empezaste el podcast, quieren más tiempo libre, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿es más tiempo libre para reentrenarse? ¿Es más tiempo libre para recapacitarse? ¿O es que no están viendo el tamaño de la ola que se nos viene, ¿no? Si es que es esta labor conjunta donde se busca los espacios para que las organizaciones en realidad sean centros de entrenamiento, de aprendizaje, en buena hora. Pero si creemos que estamos sobrados, por hablar en términos coloquiales, con nuestras competencias y podamos darnos lujos, ¿no?, en este tipo de entorno, creo que ahí se comete un grave error. Y queda también la tarea a quienes gestionan el talento de entender cómo todas estas nuevas tecnologías ayudan a su gestión y amplifican un poco esta forma de pensar y forma de gestionar a las personas que tradicionalmente no tenían estas herramientas
útiles y donde tenemos que capacitarnos todos, los que hacen labor operativa, los que dirigen y los que gestionan el talento. Gracias, Ben. Gracias a ti, Elsa.